Hola a todos, bienvenidos a La Cuenta, el espacio de AgroLink para hablar de guita. Mi nombre es Tomás Rivas y hace 5 o 6 años me dedico a hacer algo más o menos parecido al periodismo agropecuario y en este tiempo vencí un montón de prejuicios, pero hay otros que todavía me cuesta vencer. El campo está muy acostumbrado y le encanta hablar de pertenencia, de resiliencia, de cómo se transforma en el motor de la economía argentina, pero sin embargo hay temas que todavía son un poco tabú. Uno de ellos es la guita, la viva, el crocante. Así que para eso estamos acá. Vamos a tratar de desmenuzar juntos todas las producciones, entender sus márgenes, sus costos, sus riesgos, sus ganancias y sobre todo lo más importante, quiénes son los que se llevan esa plata. Vamos a hablar con muchos especialistas, con los que más saben de cada producción, para entender de qué se tratan los negocios y después, una vez que sepamos todo, pedimos juntos la cuenta. Bienvenidos. ¿Te pido la cuenta? En este primer capítulo vamos a hablar del cultivo de invierno por excelencia, del trigo. Primero porque estamos en plena época de siembra del trigo, pero también porque el trigo en los últimos meses nos dejó un montón de títulos de las 7 millones de hectáreas sembradas, de los 28 millones de toneladas de producción, de los rindes récord, de la cosecha récord y encima ahora hace poco bajaron las retenciones. De todo eso vamos a estar hablando para entender el trigo y de vuelta, ¿quién se lleva la plata del trigo? Estamos acá con Diego Álvarez. Todos lo van a conocer como Agroconceptos. Para nosotros ya es Diego, es un amigo. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por venir. ¿Cómo andás, Tomás? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, todo bien. Lo primero que te quiero preguntar, siempre hablando de plata, siempre hablando de la viva, es cuando vos arrancaste con todo esto, ¿lo hacías por plata? ¿Lo hacías por pertenencia? ¿Lo hacías por costumbre? ¿Por mandato? ¿Cómo arrancaste? No, lo hice más que nada porque el campo lo tuve, ya a los 7 años ya tenía el campo, así que en esa época no había internet, no había computadora, no había nada, o sea, lo divertido era ir al campo, andar en el tractor, andar en la camioneta, andar a caballo, todo eso, así que eso era como la pasión. Así que arranqué a estudiar agronomía por eso, pero después una vez que arranqué, obviamente la prioridad es el dinero porque hay que pagar los sueldos, hay que pagar todo para poder subsistir, ¿no? Y hoy, ¿20 cuántos años después? ¿20 cuántos años más tarde? 24, campaña número 24. Campaña número 24. ¿Cuánto pesa la pertenencia, cuánto pesa el arraigo y cuánto pesa la viva? Mira, este año es particular y yo te diría que la Viva es la que más pesa de todas. Bien, me gusta. Vamos a meternos ya con el negocio, que es lo que nos importa acá. ¿De qué hablamos cuando hablamos del negocio del trigo? ¿Cuáles son los actores de la cadena y qué peso tiene cada uno? Bueno, primero está el productor, como yo, como otros, y después de ahí tenés el flete, o sea, va el camión y puede ir o a un molino harinero, donde ahí directamente se procesa y te Mm. da la harina, y si no puede ir al puerto y va al exportador, o sea, se carga en un buque y se va al país que vaya la harina, o en este caso el trigo, el grano, ¿no? Es fácil pensar que el que más arriesga es el que termina ganando más. ¿Es así o es un poco más complejo? Y lo que es harina, que estuvimos viendo, estuve investigando un poco, y el productor lleva entre 45 y 50, el gobierno 25, y después el molino harinero el otro 25% que queda. Bien, de esto se habla mucho cuando se nombra como quién captura más valor en esa, Tal cual. en esa cadena. Captura más valor es un eufemismo hermoso para decir quién muerde más, quién se la lleva más. ¿Hacemos el ranking de quién se queda con más plata de todo el negocio? Sí, si vos lo pones ya el producto, el pan, que es el Mm. producto ya elaborado, ahí la panadería se lleva el 50%. Y el resto del 50% queda entre el productor, el gobierno y el que hace la harina. ¿Cuánto cada uno? ¿Tenés más o menos ese número? Más o Muy menos. fada todo esto, ¿no? Sí, sí, Formefa, más o menos el producto un 15%, después tenés el Morino otros 10 y el resto del el gobierno de todo impuesto, ¿no? Bien, ¿me puedo meter un poco en tu billetera? Por ahí es un poco incómodo eso, pero de eso se trata la viva. También de entender el negocio, en Sí. tu caso del productor,
¿Cuánto invertís en este momento? Estás ya tomando decisiones y planificando y ya ejecutando la campaña fina. ¿Me puedo meter un poco en tu guita, que me cuentes cuánto invertís y cuánto esperás ganar? Sí, lo bueno es que más o menos todos los productores de trigo invertimos más o menos lo mismo. O sea, Bien, donde más varía capaz es en el arrendamiento, que va a depender de la calidad del lote, de dónde está, si tiene acceso por autopista o es un camino de tierra no accederá. También hay zonas con más oferta, y más demanda y va cambiando un poco todo eso. Pero el precio más o menos, todos usamos herbicidas, sí. necesitas arrancar con herbicidas, que más o menos ahí tenés unos 20, $30. Después todos usamos semilla, la dosis va a cambiar, depende un poco si es un ciclo largo, si es un ciclo corto, pero más o menos tenés que calcular unos 75, $80 y ese trigo lo tenés que tratar, lo tenés que poner un cura semilla. Vamos 100, 105, digo Sí, bien, por hectárea. más o menos. Todo el número sin, obviamente, antes de pagar todo lo que es el alquiler, son $500 más o menos, Perfecto. $550 500, 550 por hectárea. por hectárea, dólares. Bien, Masiva, todo siempre masivo. Después tenés lo más pesado, que es el fertilizante nitrogenado. La mayoría usa urea, pero sí. podemos usar otros. Que bueno, es todo un tema porque inicialmente la campaña arrancó con menos intención por el precio que estaba a $1000 el año pasado. Por el Pagamos, conflicto de Hormuz. exactamente. El año pasado pagamos una mitad, 550. Y al día de hoy ya bajó y está en $600. Pero tocó 1000, ¿no? Mil ¿Hace no fue, tanto? sí. 2 meses más o menos, sí. Mm. Que fue cuando uno, más o menos 2 meses antes, decide, bueno, va comprando la semilla, el fertilizante. Acordate que vos tenés que buscar el precio, cerrarlo. Después tenés que desde el puerto mandar un camión con el cupo. O sea, toda la logística lleva tiempo. Si tenés camino de tierra y llueve, no lo puedes entrar el camión. Entonces siempre se trata de hacer 2 meses antes, un mes antes, más o menos, conviene hacerlo todo. Entonces, quiero ir Sí, reconstruyendo el caminito, dale. porque me hablabas recién de unos $500 por Sí. hectárea en la siembra todavía. Después a eso le tenemos que sumar cosecha, flete. No, eso Alquil- incluye todo, Ah, eso incluye menos todo. Ah, incluye todo. perfecto, bien. Por eso tenés de urea más o menos a $600. Sí, La dosis media son 200 kilos de urea y tenés $120. Después necesitas un arrancador, un fertilizante para poner junto con la semilla que lo claro. pones en la sembradora. Ahí tenés unos 100 kilos de MAP, que son más o menos $100 más. Y después tenés las pulverizaciones, que están, dependiendo de la zona, en 6, $7. Y la siembra, que eh, históricamente hoy está el doble que lo que pagaba toda la vida. Y la cosecha también. ¿Y eso por qué? Un poco por el gasoil, un poco por los repuestos, un poco un poco por un montón de cosas económicas que se están dando. Eh, Sí, de falta de oferta. De Históricamente la cosecha valía $55, sí. hoy menos de 100 no te cosecha nadie. Y una siembra hoy está en 35 o $40 y antes valían 20, 25. O sea, así es tanto el impacto. Y después, bueno, con eso tenés más o menos toda la estructura de costos. Después tenés que pagar el arrendamiento. Generalmente cuando se hace trigo, se hace un doble cultivo. Atrás se hace soja o se hace maíz, dependiendo un poco. Entonces, cada uno asigna del arrendamiento un porcentaje. No le asignás el 100% del arrendamiento. Del arrendamiento puedes usar un 40, un 50% de lo normal. ¿Cómo es esa lógica de los alquileres en el campo? ¿Cómo se arreglan? ¿Cuáles son los precios estándar? ¿Hay un estándar o cada uno es arreglo particular? ¿Cómo se pagan? ¿En qué momento nos metemos? ¿Hay un toque? Dale. Es muy específico del lugar y también, justo hoy hablaba una persona por el tema de arrendamiento, a veces es preferible capaz cobrar unos quintales menos, pero asegurarse el cobro, Claro. porque uno tiene un campo y por más que no viva del campo, no lo produzcan, tenés impuesto inmobiliario, tenés el contador, si tenés una casa, tenés un empleado, tenés la luz, tenés un montón de gastos, entonces está bueno asegurarse que uno va a cobrar. Generalmente se hace por quintales o por kilos fijos. En zonas de muy buen rinde tenés como una base que vos decís, bueno, 10 quintales o 1000 kilos, y después voy a riesgo, si supera tanto rendimiento, Un poquito claro, más. ahí supera. Entonces eso permite que, nada, que no sea tan estricto y sea un poco más flexible el arrendamiento. Y después es muy de cada empresa, cada campo. El tema del pago, hay trimestrales, hay mensuales o hay un poco adelantado y otro después, pero generalmente lo grueso es a cosecha, donde el que arrienda puede sacar la cosecha, venderlo y pagar al dueño del campo.
Me quiero meter un poquito en tema márgenes, que se habla mucho de que los márgenes son finos, que hay márgenes negativos, que con este aumento de la urea muchos dejaban de sembrar, de eso hablamos de la intención hace un ratito. ¿Cuáles son las palancas que podés medir y hasta cuándo podés moverlas para que el equilibrio te dé un mango más, te dé un mango menos o no te dé y ya tomes la decisión de no sembrar? Bueno, esta vez, este margen bruto de trigo que hice este año, por primera vez me dio negativo. En 23 años nunca me había ¿Te dado. dio negativo? ¿Hoy estás en negativo? En el Excel te da negativo, obviamente. Después, vos sabés que del Excel al campo pasan un montón de cosas, ¿no? Pero nunca me había pasado que un Excel tipo te da negativo. Es una cosa, nada, nunca había pasado. Sí hubo una baja en general con todo este tiempo de los márgenes, se achicaron un montón. Yo me acuerdo cuando arranqué, vos hacías un margen y te daba de rentabilidad 300%, 400%. Y los números eran mucho mejores los ahora. Pero Y hoy te da negativo. hoy trigo te da negativo. Sí, si vos pones todo, que es el costo, ponele, yo tengo campo propio, Sí. no al kilo, pero tenés que asignarle un costo como el costo oportunidad de yo. O sea, no le puedes dar costo cero. Claro. Después te un montón Porque de. si no lo hicieras, lo podrías alquilar a otro y ese es el Exactamente. costo de No, es oportunidad. para ver si vos te da todo tu número, o sea, si te da todo un número, pues si vos le pones el arrendamiento y te da negativo, bueno, no está siendo tan eficiente, Claro. es para tener un poco de alerta y como para guiarte, ¿no? Escúchame, y vos me decís que desde el Excel hasta el campo pasan un montón de cosas. ¿Qué cosas pasan? ¿Cuáles son las palancas que podés medir en tu Excel, en tu Pianel, o no sé cómo, o en tu plataforma, vos que Sí, desarrollaste una? ¿Cuáles son y qué te mueven del negocio? sobre todo el rendimiento, que es el número que uno nunca Claro, sabe. Vos claro, que lo sembrás, puedes manejar. no, vos sembrás y generalmente lo que se usa es un promedio, el promedio histórico del campo o del lote, y somos específicos, o sea, 4.000 kilos de trigo, le pone ese número. Claro. Pero hubo años que saquemos 2.500, años sacamos 5.500, ese valor cambia un montón. Bien, perfecto. Y quiero todavía incomodarte un poquito más en un escenario bueno, estás recién arrancando, en un escenario bueno, en uno intermedio y en uno malo, ¿cuánta guita al final de todo, en el EBITDA, si querés, cuánto, cuánta guita pensás capturar, cuánto valor pensás capturar en un escenario bueno, más o menos y malo? Y malo, hubo años que directamente perdés guita, eso es así, sin contar el arrendamiento, sin Sí. nada, que ha pasado. Sobre todo que puede ser que este año sea un año de eso en el sentido de que dan un año niño llovedor. Hay una enfermedad que se llama Fusarium, que Mm, ataca cuando tenés la espiga de trigo, cuando está abierta las flores, puede entrar ahí un hongo y te puede dar unas pérdidas claro. muy grandes. O sea, vos tenés todo el cultivo perfecto, llegaste bien a floración, pero te puede entrar este hongo Y y perdiste. realmente, sí, tenés baja de kilos, pero también baja de calidad. Vos cuando te liquidan, hay dentro de la liquidación tenés una parte llamada el factor, que es la Mm, calidad. Si está todo bien, el factor 100. Ahora, si tienes algún problema, ese factor va bajando. Baja es, si es 50, te pagan la mitad. claro. O sea, directamente es eso. O sea, hoy el riesgo más grande de esta campaña sería el tema de Fusarium. Pará, y entonces de vuelta, Sí. no te me escapes de la pregunta del número. Un número bueno Sí, del CRE y todo para nuestra zona es pagando todo es $150 por hectárea. $150 por hectárea. Pero con todos los costos de administración, Sí, todo. final. O sea, si Final. estás en 150, 200, se sería Es un buen año. ¿Y uno más o menos? y podés estar cero o muy poquito. Claro. Y hubo campañas que ese número capaz que se triplicaron. Bien. Muy puntuales. ¿Te acordás cuál fue tu mejor campaña? ¿Cuál fue tu mayor De margen? trigo sí, que ¿Cuál fue, fue? fue gracioso que Te hicimos estás el riendo de ese récord. número No, gordito. fue gracioso porque sacamos 5.500 kilos, que para mi zona es un montón, Sí. pero Vos estás en Entre en Ríos. Entre Ríos no yo. El problema fue que vos ponés cierta cantidad de la urea, el nitrógeno, Sí. entonces para cierta cantidad de rinde. Si el rinde sube y pasa eso, se queda sin nitrógeno. Entonces la planta primero va al rinde, trata de llenar el rinde y después a calidad. Claro. Entonces cuando se queda sin nitrógeno, que pasa de un montón de una cosecha muy grande, la calidad va bajando. La calidad era tan mala que no lo podía entregar en el puerto. O sea, lo tuve que embolsar y era anecdótico tener un cosechón y todo embolsado y no lo podías Que vender. no sirvió para nada. Y yo pensaba, hay gente que se muere en el mundo y yo no puedo, tengo trigo y no lo puedo vender. Después finalmente se terminó vendiendo forrajero, Claro. pero bueno, fue una situación media rara. Bien, ¿y el número? Ese número, Sí. ese fue ¿Pero cuál fue el número máximo por hectárea?
Es 5.500 5.000. kilos Ah, de está rinde. bien. De rinde. Perfecto. Bien, hay otro de los números que se habla muchísimo, no solo en trigo, en todos los granos, que son las retenciones. ¿Me das un ejemplo claro, cuánto te mueve esa palanca que era hasta hace un par de Siete y semanas medio. 7,5, ahora Siete y medio. 5,5? ¿Cuánto mueve eso en el número final de la cosecha y en la intención de siembra la próxima, en la inversión en fertilizantes para la próxima? Bueno, el trigo ahora que bajó un poquito las retenciones, la realidad es que en el mercado, si vos o sea, a mí me mandan siempre todos los días el informe de los precios o Claro. cada acopio. La verdad que ni se sintió. O sea, honestamente no se sintió. ¿No lo sintió? No. Mira, Y con el tema ahora bajó la urea, pero también bajaron los precios de los granos. Llegó a $230 el trigo, hoy te están pagando 210, 215 como máximo. Entonces, como bajó el impacto ese más de Chicago, impactó más que el tema de las retenciones. mira, Sí, para el año que viene con el tema de la soja, con este sistema de escala o gradual, ahí va a pegar hay una más. tendencia, sí, pero hay una tendencia de tratar de vender los otros productos y mantener la soja es como un plazo fijo, pero cuanto más la mantenés, más guita te va a dar. Hay uno de los negocios alrededor del trigo que es el de la molienda. Los tipos que compran trigo venden harina. ¿Cómo es ese negocio? ¿Qué rol juega en la cadena de producción? ¿Y cuánto se lleva? ¿Tenés más o menos esos números? Eso es lo que habíamos dicho más o menos, que el productor ya el 50, Claro. el molino el 25 y el resto, el otro 25, el gobierno por impuestos. Esos generalmente son actores que están dentro del país, en ciertos pueblos, y van y tratan de, cuando es la cosecha, eligen. Vos mandas un camión y te hacen, porque no todo el trigo sirve para mandar, Claro. para hacer harina, para que dé una harina de buena calidad, tiene que tener gluten, liga, proteína, tiene Que hubo de hecho algún problemita en esta última, en la cosecha récord sobre la calidad. sí, sí, tal cual. Cuanto más rinde, menos calidad. Eso es directamente proporcional. Entonces salen a comprar los mejores trigos al principio. Y después, como todo, se van quedando sin y lo que tienen embolsado y van bajando un poco la vara y cuando están llegando a la cosecha, que no tienen más trigo, agarran y te... Rascando la olla del trigo. Sí, yo tengo un amigo que cosechó y le mandó un camión, no, ese trigo no está bueno. Bueno, yo te lo embolsó y lo llamaron ahora una semana que se lo compraron. Volvió con la cabeza agachada a comprarlo porque no le Fue quería. literal. Bien, quiero meternos de lleno en los números de quién es el que gana más plata. Ya lo dijimos, ya repartimos quién gana cada uno, entre el productor, la molienda, el exportador. Lo digo, ¿para quién es más negocio pensando no solo en qué porcentaje se lleva, sino también evaluando el riesgo? Por ejemplo, que siempre hablamos que el productor es el que pone más riesgo, es el que se la juega más, es el que muchas veces termina siendo el eslabón más flaco de la cadena y termina pagando los platos rotos cuando sale más. Sí. ¿Qué conviene hoy? O sea, hoy, como productor de trigo, tenés, como yo te mencionaba, es el peor momento. De los últimos 23 años, el peor momento para sembrar de trigo. Y es el que más arriesga porque vos invertís un montón de dólares, ya hablamos de 500, Sí. $550, más el arrendamiento, y no sabes qué vas a cosechar. Puedes cosechar o puedes no ¿O no? cosechar. Hay zonas donde le pega el granizo y ahí muchas veces no cosechas. El otro que puede ser es la helada, si cae una helada de floración, una helada tardía, puede afectar la producción, pero el productor es el que para mí el que más sufre, El que está más cerca de porque perder. el resto le da valor y remarca sobre algo. O sea, si tiene menos producción, el productor le pega directamente. El otro compra y vende, o compra, procesa y vende. Bien, entonces queda clarísimo, como muchas otras producciones, si no todas, que el que más tiene riesgo de perder es el primer eslabón de la Seguro, cadena. tal cual. Estamos- Sí. ¿Y por qué lo seguís haciendo entonces? El trigo en Entre Ríos y en un montón de lados es el cultivo más estable. O sea, no tiene tanta diferencia de rendimiento a lo largo del tiempo. Yo creo que de todos, si yo tuviera que elegir uno de todos los cultivos, ahí en mi campo sembraría solo trigo, porque es más, porque justamente es más estable. Más que nada porque estamos en una zona que hace mucho calor, entonces todos los que son cultivos de verano, cuando viene seco, le impacta más. Esto, como es en invierno, la seca no lo afecta. Perfecto. Si yo soy un paracaidista que me quiero meter en el agro y tengo unos dólares porque, no sé, le di un campo de mi abuelo, le di una guita y quiero meterme, ¿recomendás meterte en trigo?
No. Me parece que lo mejor sería Uno que no hacer quiere competencia. colza. No, pero hay otros cultivos que lo puedes sembrar, colza, carinata, que dan hoy Saludos a márgenes, Aramis. márgenes, tal cual, márgenes positivos y realmente ocupan el mismo lugar y puedes salir una colza y hacer una soja. Es más, la colza te entrega el campo antes, por eso una soja de segunda antes. Bien. No quiero terminar sin preguntarte esto durante estos 23, 24 años vos fuiste apostando, fuiste ganando, fuiste perdiendo, pero sobre todo fuiste registrando decisiones. Y todo eso lo transformaste en una plataforma para que tus hijos o quien herede el negocio, quien continúe el negocio, eh, tenga todo ese aprendizaje. ¿Qué tan importante es no repetir macanas que se hicieron, eh, mejorar lo que ya se hizo, o cada cosa depende del, digo, hasta para frontearte tu aplicación, Sí. o cada cosa depende del contexto, del clima de ese momento, de alguno avivado que se despierte y mete una regulación que no existía? No, para mí depende un montón y está bueno porque vos empezás a generar un montón de información a lo largo de estos años. Después es difícil buscarla o ver o procesarla, o sea, ¿cómo haces? O sea, es bastante difícil. Por eso este sistema que armé va un poco para el lado de datos, es poder procesarlos y entenderlos bien y hacer consultas y que sea fácil. Y por otro lado, estoy haciendo la diaria, la llevo con estos agentes que se pusieron nombre, cada uno tiene nombre ahora. Agentes son agentes de inteligencia artificial que te van Exactamente. tirando data y le pusiste nombres. Se pusieron nombres. A Porque ellos si solos. no, tenía que decirle, bueno, el subagente de agricultura, de agronomía, ahora se llama Fernando. Listo, ya nombre derecho viejo. ¿Por alguien? No, ellos se pusieron el nombre. Ah, Entonces, también lo que estamos haciendo todos los días es cargando, decir, bueno, el tema de la urea. Ahora no compramos, los tiramos porque estaba bajando o el estaba precio, bajando. pero el sistema en general, como son inteligencia artificial, como son muy estrictos. Entonces, como que todos esos ajustes, bueno, voy a esperar porque baja, eh, voy a diversificar todo eso. Estoy tratando de cargarlo todo para que el día de mañana, si mis hijos quieren sembrar, puedan tener otra fuente de información. ¿Hiciste la cuenta de cuánta guita te ahorraste o cuánta guita ganaste extra a partir del uso de inteligencia artificial? Hace 2 meses que estoy haciendo esto, hace poquito. eh, sí, yo no tengo empleados que hacían este trabajo, sino que eran todos los trabajos que hacía yo. Sí me liberó el tiempo y yo con ese tiempo lo puedo dedicar a otra cosa que me puede generar dinero, así que sí hay como una ganancia. ¿Cuánto? Entonces, acá es número, ¿eh? No es genérico, es número. La verdad que no lo sé, tendría que hacer la cuenta. Bueno, Lo tengo que pensar. Te la devuelvo después. bien. Gracias, Diego. Esto era exactamente lo que veníamos a buscar. Van a haber más capítulos. A ustedes que están del otro lado, suscríbanse, comenten, compartan, todo lo que siempre quise decir siendo youtuber. Y nos despedimos hasta la próxima. ¿Te pido la cuenta?